Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Invertir en el reino. Un libro que puedes recibir completamente gratis en tu domicilio, simplemente enviando tu dirección y código postal al WhatsApp del móvil +34 689 2407 51. Podrás conocer en primera persona el testimonio de un hombre de éxito que generosamente abre su corazón a lo largo de las páginas de este libro. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo:
De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los dos. Queridos amigos, buenos días y encantado de compartir con vosotros la palabra de Dios. Vemos que cuando nos encontramos con Jesús, cuando oímos hablar de Él, se nos deshacen todos nuestros esquemas mentales. Por ejemplo, acabamos de escuchar que las apariencias engañan, porque realmente el Señor de todo el universo, el Rey de Israel, se acercó a Jerusalén montado en un pollino, en un burro, y la apariencia no era majestuosa, sino al contrario. Sin embargo, la gente lo reconoció y dio gloria a Dios, dijo, bendito el que viene en nombre del Señor. Esta es la realidad, que las cosas de Dios no tienen apariencia impresionante para que creamos en Él engañosamente, sino que realmente Dios quiere que reconozcamos quién es Él. Dios es amor, es decir, que lo que hace Dios es cuidarnos, fortalecernos, animarnos, proveernos, todo lo que viene de Él es bendición, es bueno, es algo que nos anima, que nos sustenta, que nos tiene en la palma de su mano, como dice la Biblia, ¿no? Entonces realmente cuando uno está lejos de Dios, y hay una forma muy clara de estar lejos de Dios, que es cuando uno peca, es decir, cuando hace cosas que a Dios no le agradan. Ayer me encontraba con una persona con un aspecto deplorable, muy dejado, muy abandonado. O sea, y eso lo dije, digo, es que tú mismo te encuentras con una persona como tú y sales corriendo, porque el aspecto era terrible. ¿De dónde venía ese aspecto y esa dejadez, de ese desánimo y esa depresión que le tenían tan desanimado, mendigando casi, ¿no? Pues salía de que, bueno, ha tenido unos problemas, le han hecho daño en la vida, ha tenido problemas fuertes, y ahí se había quedado enganchado a ese dolor que le había producido el daño que le habían hecho. Sin embargo, pues cuando una persona recibe el amor de Dios y cree su palabra, entonces sale gradualmente
va saliendo adelante. Bueno, la Biblia lo llama el nuevo nacimiento, que es, deja uno todo lo viejo, todo lo malo, todo lo que le ha pasado, perdona de todo corazón, porque si tú no perdonas encima del daño que te han hecho, encima te amargas. Entonces se conviene perdonar, quitarse de encima y olvidarse de eso, porque eso ya pasó. Es cierto que te hicieron daño, pero oye, las heridas se curan, ¿eh? Y si uno pone su vida en manos de Dios, pues ahí recibe precisamente lo que necesita, aún a pesar de que le hayan hecho daño, que le hayan, bueno, que le hayan pisoteado. Ahí tenemos el ejemplo de Jesucristo, porque Él es el modelo que tenemos, que Dios nos ha dado, porque el primer hombre fue Adán, que fue alma viviente, y bueno, se dejó enredar y al final pecó también, y luego tuvo la reacción normal cuando uno hace las cosas mal, que es buscar una excusa para evadirse. Por eso, amigos, hay que abrir los ojos a la realidad. Conocer a Dios no tiene que ver con el misticismo, ni la religiosidad, ni la religión, ni algo extraño, misterioso, dogmático, ¿no? Tiene que ver con la vida real, pero no de una forma parcial o incompleta, sino de una forma completa y real. Entonces, es lo que nos ven, el que nos enseña es la vida auténtica, la vida real, es precisamente Jesucristo. Dios, al ver que habíamos perdido el norte de una forma tan evidente en la humanidad, no hace falta dar muchos argumentos porque lo que vemos a nuestro alrededor lo pone en evidencia, lo que vivimos a nivel personal dentro de nosotros, los conflictos que tenemos tremendos, las necesidades tan fuertes que casi no podemos con ellas, y cosas que nos inquietan y nos atemorizan, y que la tendencia humana es evadirse. Bueno, y para eso hay tanto consumo de drogas, de todo tipo de cosas, incluso ahora con los móviles, que vemos a los adolescentes, de niños ya, que se dedican a evadirse de la realidad. Todo eso es consecuencia de lo mismo, de haber perdido el norte, haber perdido el propósito real de la vida que tenemos, porque no hay nada que me puede llenar a mí, me puede entretener, pero lo que me llena de verdad es en reconocer por lo que Dios me ha escogido, a lo que Dios me ha llamado. Entonces, cuando todo encaja y Dios mismo se encarga de proveer para todo lo que necesita, es una vida preciosa. Pero claro, eso implica que dejo de hacer las cosas que a mí me da la gana, que dejo de autoengañarme a mí mismo para evadirme de la realidad y hacer las cosas que me gustan, entre comillas, pero que me matan, ¿no? Bien, entonces, en medio de tanta tiniebla y tanto lío y tanta confusión, pues de una forma muy clara, muy sencilla, aparece Jesucristo montado en un burro, en un pollino. Y la gente le reconocía como el Señor, menos los religiosos, que esos siempre buscan pegas. Dicen, no, eso no se ajusta a lo que dice la palabra de Dios. Y claro, pues realmente nos encontramos con esa situación. de que realmente los religiosos, los que aparentemente son los que sirven a Dios, se encargan de destruir todo lo que nos acerca a Dios. A Dios mismo, a Jesucristo mismo le rechazaron. Y ellos fueron los que, sin darse cuenta, le llevaron a la cruz, que incluso Pilatos no quería crucificarle,
y por eso le entregó a los verdugos para que le pegaran y le machacaran, le dejaron convertido en una llaga para ver si se enternecían los religiosos, y le perdonaban la vida, pero como no había manera, pues al final dijo, yo me lavo las manos, es cosa vuestra, y lo llevaron a la cruz. Pero ese era el propósito de Dios, porque Jesucristo vino precisamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, esto es muy complejo para explicarlo en un rato, pero es bueno que lo comentemos a la luz de este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, donde vemos que primero que Jesús rompe todos los esquemas de apariencia, que es lo que nos tienen a todos tan defraudados por la religión. Porque, por ejemplo, ahora estamos oyendo las noticias de que ha habido y hay tanto abuso dentro de la iglesia, abuso sexual. ¿Por qué razón una persona que quiere servir a Dios no se puede casar? Precisamente esa es una de las cosas que el apóstol Pablo ya anuncia que ocurriría, porque eso es a una persona que realmente no tiene un llamado de Dios para vivir, para tener don de continencia, como lo explica la Biblia, pues realmente obligarle a renunciar a la sexualidad es terrible. Bueno, y eso que estamos oyendo actualmente, que incluso la Iglesia Católica ha reunido a un montón de obispos y con el Papa al frente y todo eso que estamos escuchando, pues es consecuencia de hacer las cosas mal hechas. Entonces, lo que trae como consecuencia, y están hablando de lo que sea, de los asuntos más graves que han salido a la luz, pero todo lo que hay es tremendo, porque una persona obligada a no casarse, pues supone que cada día vive una lucha tremenda, renunciando a algo tan natural y tan hermoso como es la vida de familia y la sexualidad dentro del matrimonio, dentro de la fidelidad del matrimonio, que es una maravilla. Bueno, y que precisamente en ese ambiente es que de ahí vienen los niños, y luego no solamente nacen, sino que además son acogidos por ese hogar con un acto de amor que precisamente les hace crecer y desarrollarse convenientemente. Cuando eso no ocurre, las consecuencias son evidentes y terribles. Terribles. Bueno, y nuestra sociedad, por desgracia, por haberse apartado cada vez más de Dios, en una gran mayoría, pues las consecuencias es que las generaciones que vienen cada vez están peor. Y ves, bueno, el problema que hay actualmente es, por ejemplo, con el suicidio, que en tantos adolescentes se quitan la vida. O sea, tienen todo lo que uno podía soñar, en el caso de gente de mi edad o de nosotros, y sin embargo nada de eso les llena el vacío tremendo que tiene el ser humano que no conoce a Dios. Por eso, amigo, amiga, te invito, te animo a que no pierdas el tiempo buscando donde no hay, sino que realmente recibas al Señor Jesucristo en tu corazón. Solo tienes que pedírselo, reconociendo tu propia realidad. No tienes que inventarte nada nuevo ni hacer una cosa dogmática. De hecho, todo ese tipo de cosas no valen de nada. Pero cuando tú de corazón le clamas a Él, le pides ayuda a Él, Él entra en tu corazón y dentro de ti empieza una nueva vida, un nuevo nacimiento, que es, y eres un hijo de Dios vivo. ¿Qué hace Dios? Te guía en cada cosa de tu vida.
Cuando te ves que te desvías y vas haciendo algo que no tienes que hacer y que te va a perjudicar, pues Dios se encarga de avisarte y de ponerte luz, porque Dios es luz y no hay unas tinieblas en él, así dice la Biblia. Eso quiere decir que a partir de entonces pues ya tienes una vida impresionante, preciosa, llena de descubrimientos. Aún en medio de dificultades uno se fortalece y aprende. Bueno, y entonces realmente después de todo esto, de ese conflicto tremendo que siempre se establece entre la religión y la vida de Dios, pues vemos cómo Jesús habla de la fe, que la fe, a ver cómo lo explico en palabras textuales de Jesús, dice: todo es posible si puedes creer. Es decir, cuando uno realmente cree y no duda en su corazón, no lo hace como un montaje externo, pero que realmente no se lo cree dentro, sino que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando uno lo hace de esa manera, la fe tiene tanto poder, ¿eh?, que una persona puede decir a un monte: cámbiate de lugar, y el monte se mueve. A uno cuando lo escucha dice: bueno, pero eso no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Bueno, vemos precisamente que en la Biblia, en la palabra de Dios, nos habla cómo Dios actúa para hacer su perfecta voluntad. Y tenemos el caso del pueblo de Israel, esclavizado en Egipto, y trabajando como burros ahí todo el día trabajando. Les obligaron a matar a los primogénitos para evitar que se multiplicaran tanto, y al final pues Dios oyó el clamor de su pueblo de Israel y con señales y maravillas tremendas, que incluso abrió el mar Rojo, que eso es una realidad, pasó el pueblo de Israel, y luego el ejército del faraón fue ahogado por las mismas aguas que se habían abierto para Israel, pues también fueron los que ahogaron a todo el ejército del faraón. Pues vemos que todo eso, cuando uno cree de corazón en el Señor Jesucristo, en Dios, Él es Dios hecho hombre, entonces todo es posible. No hay dificultad que estés pasando, situación, enfermedad, complicación, que no tenga salida, no tenga solución, no tenga sanidad, no tenga una situación que uno puede aprender cosas incluso, porque al fin y al cabo no olvidemos que la realidad de la vida la vida natural pues tiene un tiempo, unos cuantos años, muy pocos, y luego ya no estás. Y por muchos homenajes que te hagan una vez que has muerto, ya pues ya a ti ya no te influye para nada, porque lo único cuando uno muere se queda aquí el cuerpo, que el cuerpo ya sabemos de qué está hecho, ¿no? Lo dice la Biblia, que pues somos polvo y al polvo volveremos. Es decir, no somos nada físicamente, pero dentro tenemos el alma y el espíritu, y eso prevalece por toda la eternidad, o con Dios, gozándose con Él en el cielo, glorificándole, o en una vida eterna, preciosa, o en el infierno, amargándose. Algunos dicen: no, es que si yo quiero ir al infierno porque ahí está la gente marchosa y me lo voy a pasar bien. No te engañes. El que va al infierno está toda la vida, toda la eternidad amargándose y hundiéndose cada vez más en la maldad, en lo malo, y realmente no es algo que yo no quiero ni imaginarme, y doy gracias a Dios cada día porque me ha librado Él de estar en esta situación. Por eso, amigo, amiga, que estás escuchando este programa,
no te engañes más. Si tú esto lo sabes que es la verdad. ¿Por qué? Porque es evidente, ¿eh? Y la verdad, aunque venga montada en un pollino, en un burro, que es una apariencia muy sencilla, pues tú eres también capaz de captar que esa es la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, la verdad de la Biblia. Entonces, por más que oigas por aquí y por allá y confusión y mentiras, tú sabes por dentro de ti, dentro de lo más profundo de tu ser, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y te animo a que hables con Él, porque Él te está escuchando, pero tienes que ser tú el que tomes la decisión, para que Él pueda escucharte y ayudarte y guiarte con su luz admirable, como dice la Biblia. Bien, amigos, pues hasta la próxima semana y seguimos compartiendo la preciosa palabra de Dios.